Bueno, en este video voy a demostrar el teorema de Cauchy en el rectángulo, que dice que si f es holomorfa en un abierto que contiene el rectángulo cerrado R, entonces la integral en el borde de R de f es 0. Entonces voy a tomar el rectángulo R y voy a observar lo siguiente. Dividan el rectángulo en 4 subrectángulos tomando, o sea, de lado la mitad, ¿tá? De lado la mitad y la mitad. A esos rectángulos les llamo R1, R2, R3 y R4. Y bueno, como sabemos, el borde de R se orienta en el sentido positivo, recorriendo el borde en el sentido positivo, que es el sentido antihorario. Y de la misma manera voy a orientar los rectángulos R sub i. O sea, esta es la orientación del R3. Fíjense que para orientar el R1, esta flecha me cambia, va con la otra orientación. ¿Tá? Depende, si tengo dos rectángulos adyacentes, cuando lo oriento de manera antihoraria, me puede cambiar la orientación de la lista que estoy considerando. Pero entonces lo que obtenemos es que la integral en el borde de R de f de z es la suma de i igual 1 hasta 4 de la integral en el borde de Ri de f de z de z. ¿Ya? Esto es justamente porque, fíjense, cuando yo sumo estas curvas, por ejemplo, hago la de R1 más la de R2, más la de R3, más la de R4. Fíjense que todo lo que no es borde de R, o sea, todas las curvas que yo considero que no son parte de borde de R, que son estas 4 curvas internas, depende de cuál rectángulo yo la estoy considerando, las cuento con una orientación o con la orientación opuesta. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo parametrizo esas curvas para calcular esta integral, me aparece una vez la integral orientada en un sentido y otra vez orientada en el otro sentido. Por propiedades de la integral, esas dos curvas se cancelan, esas dos integrales se cancelan, entonces lo único que sobrevive de esas curvas es las del borde de R, porque las que son adyacentes a dos rectángulos se cancelan cuando hago las sumas de estas integrales. ¿Tá? Eso es lo primero que hay que observar. Pero entonces, ¿qué obtenemos? Que existe por lo menos un i alguno de estos subrectángulos tal que la integral en el borde de Ri de f de z de z es mayor o igual que un cuarto la integral en el borde de R de f de z de z. ¿Está bien? Porque si todas estas fueran menor que un cuarto, esta suma da menor que esta integral. O sea que no puede ser, por lo menos en un rectángulo de estos, la integral es mayor que un cuarto la integral total. Pero ahora, ¿qué pasa? Supongamos que ese rectángulo había sido R1, ¿tá? Digamos que el R1 es mayor o igual que un cuarto. Al R1, a su vez, yo lo puedo dividir de nuevo en 4 subrectángulos y hacer la misma cuenta. Y va a haber uno de estos rectángulos cuya integral es por lo menos un cuarto de la integral en el rectángulo este, que era por lo menos un cuarto de la integral en todo el borde. Es decir, que inductivamente obtengo esta fórmula que es que la integral en el borde de R de f de z de z es menor o igual que 4 a la n la integral en el borde de R sub n de f de z de z. Está esto pasando el 4 multiplicando y aplicando n veces esa subdivisión en un rectángulo más chico, más chico, más chico, más chico, obtengo esta acotación. ¿Tá? Rn, ¿qué es? Es una sucesión de rectángulos encajados.
que verifican que la integral en el borde de R sub n de f es mayor o igual que un cuarto la integral en el borde de Rn menos 1 de f para todo n. ¿Está bien? Así los construyo, es decir, tengo un rectángulo a cualquier altura n, este es el rectángulo R sub n, lo parto en 4 rectángulos de la mitad de los lados, elijo uno, el Rn más 1, ¿con qué propiedad? Bueno, que la integral sea mayor o igual que un cuarto la integral del rectángulo que tenía. Eso siempre lo puedo hacer a cada paso. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo sigo haciendo eso, ahora elegí este rectángulo, luego elijo este, luego elijo este, en fin, no importa de la manera que vaya haciendo esta elección, como es una sucesión de rectángulos encajados, estos tienden a un punto en el plano, es decir, que los Rn tienden a un punto Z0. ¿Está? Porque el diámetro de esos rectángulos tiende a 0, o sea que estos tienen que tender a un punto Z0. Recuerden la hipótesis y fíjense qué importante que era, miren el video anterior, de que todo el interior del rectángulo R estuviera contenido en el abierto donde la función es holomorfa. ¿Por qué? Porque quiere decir que cuando yo hago esto y obtengo el punto Z0, f es holomorfa en Z0. Pero como f es holomorfa en Z0, significa que yo puedo escribir f de z como f en Z0 más f' en Z0 por z menos Z0 más psi de z por z menos Z0 con psi de z tendiendo a 0 cuando z tiende a Z0. Tengo fórmula de Taylor para f en un entornito de Z0. ¿Por qué? Porque es holomorfo en Z0. Entonces, ¿para qué me ayuda esto? Observación, además. Si yo considero la función f en Z0 por z menos Z0 y la derivo, la derivada de esto me da z menos Z0 por f en Z0, perdón, f' en Z0 por z menos Z0, que es este término, más f en Z0 por la derivada de esto, que es 1, o sea, este término. O sea que la derivada de esto aquí son estos primeros dos términos. O sea que cuando voy a calcular la integral de f en el borde del rectángulo, o del rectángulo R sub n suficientemente chiquito, tengo que calcular la integral de esto. Pero la integral de esta es 0, porque la función tiene una primitiva holomorfa. Ahí también tienen que ir a ver videos anteriores. Cuando la función que estamos integrando tiene primitiva, da 0 la integral alrededor de cualquier curva cerrada, porque es la regla de Barrow, porque da la primitiva evaluada en el extremo menos la primitiva evaluada en el otro extremo, que cuando la curva es cerrada es el mismo punto, o sea, da 0. O sea que lo único que tengo que integrar es esto. ¿Está bien? Entonces voy a poner aquí, entonces que para n suficientemente grande, es decir, que el Rn se meta en un entornito de Z0 para el cual valga la fórmula de Taylor, tenemos que la integral en el borde del R sub n de f de z es la integral en el borde de Rn de simplemente esta parte de aquí. ¿Ok? Bueno.
pasa? Dado epsilon positivo, yo sé que existe un delta positivo, tal que si z menos z0 es menor a delta, entonces el módulo de psi de z es menor a epsilon. Eso es porque psi de z tiende a 0 cuando z tiende a z0. ¿Pero qué quiere decir entonces? Que cuando voy a acotar esta integral, el módulo de la integral en Rn de f de z dz es menor o igual que la integral, que epsilon, por la integral en el borde de Rn de z menos z0 dz. Bueno, pero esto fíjense que es epsilon menor o igual que z menos z0 es menor que la diagonal del rectángulo R sobre 2 a la n. ¿Por qué? Porque cada vez que le hago una partición al rectángulo, su diámetro, que es su diagonal, se divide por 2. Entonces, en el paso n, el diámetro, o sea, la distancia de z a z0, es más chico que la diagonal de R sobre 2 a la n. Y el módulo de dz, que es la longitud de la curva, es decir, el perímetro, también se dividió por 2 a la n, es decir, es la longitud del rectángulo dividido 2 a la n, porque también cada lado se dividió por 2, o sea que el perímetro se divide por 2. O sea que esto me da epsilon por una constante dividido 4 a la n. Pero entonces voy al principio, donde yo tenía que la integral en el borde de R de f era menor o igual que 4 a la n por la integral en el borde de Rn de f de z. Entonces, juntando esto, yo tengo que el módulo, entonces, va a ser menor o igual que 4 a la n, el módulo, que es menor o igual, el 4 a la n se me va con esto, me queda epsilon por una cierta constante k. Bueno, pero fíjense, ¿qué quiere decir? Dado epsilon, yo encontré que la integral en el borde de R de f de z en módulo es menor que epsilon por una constante. Y eso para todo epsilon. Entonces eso quiere decir que la integral, efectivamente, en el borde de R de f, tiene que ser 0. No hay otra porque es menor que epsilon para todo epsilon. Eso concluye la demostración.